En marzo de este año, Carolina H. anunció que competiría en la elección interna del Partido Colorado como precandidata a la presidencia de la República. Su decisión sorprendió, ya que venía de varios meses tumultuosos por la información que entregó en Fiscalía acerca del pasaporte aprobado a Sebastián Marcet, algo que le enfrentó con varias figuras importantes del gobierno. Desde entonces, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores viene marcando un perfil propio en la campaña electoral. Afirma que quiere ganar para que el candidato de su fuerza política sea colorado y no rosado. Y reclama dejar atrás un partido al que califica de obsecuente y que, según sostiene, ha priorizado la seguridad de los cargos por sobre la verdad y los principios. Su eslogan de campaña es "Vamos con la justa", evidentemente un guiño a campañas de Jorge Valle y Pedro Bordaberry, con quienes, declara, siente afinidad política e ideológica. Uno de sus acentos programáticos es una nueva reforma del Estado, una política que, señala, ningún gobierno ha logrado concretar. Su propuesta implica reducir la cantidad de funcionarios públicos sin tocar los derechos adquiridos por los trabajadores. En los próximos minutos, junto a Romina, vamos a conversar con la doctora Carolina H. a propósito del rumbo de la campaña, a propósito de su futuro. Carolina, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá nuevamente, que me trae lindos recuerdos de cuando participaba en la mesa En Perspectiva. La verdad que está bárbaro, además que cuando yo venía estaba en obra, te estaba contando ahora. Sí, el piso 2 no era lo que es hoy, acá en el Victoria Plaza Office Tower. Quedó muy lindo, la verdad. Sí, está bueno recordarlo, ¿no? Tú dejaste la tertulia justamente cuando pasaste a integrar el gobierno, cuando fuiste nombrada subsecretaria de Relaciones Exteriores. Que era como una de las reglas que había, así que en ese momento la dejé, pero la verdad que... Eso fue a principios de 2020. ¿Y habías estado en la tertulia cuánto tiempo? Había estado como un año y algo, 2 años. Uh-huh. Bueno, y más de una vez te habrás sentado en ese mismo lugar, ¿no? Sí, me parece que me sentaba enfrente, debe estar Romina o al lado. Sí, los asientos van cambiando. Ya veremos, buscaremos fotos a ver cuál era tu lugar. Me suena que era el lado de enfrente. Bueno, pero vayamos a las preguntas, que son una cantidad. Primero, ¿por qué? ¿Por qué te lanzaste a ser precandidata? Porque el Partido Colorado, que es el partido que a este país le ha dado esa impronta que nos enorgullece hoy a todos, porque ha sido el que construyó de alguna manera este país, está pasando por un momento que nadie, eso no, creo que no hay dos opiniones, está pasando por un momento complicado en cuanto a intención de voto, en cuanto a liderazgo, y entendí que era necesario trabajar para cambiar esta situación, para revertirla. Y en ese sentido me embarqué en esto, por el partido, por el país. Pero podrías haberlo hecho en otro grupo, respaldando otra precandidatura, ¿no? Sí, esa era una opción, pero bueno, decidimos crear un sector nuevo de renovación, que entiendo que el partido lo necesita, una renovación profunda, y desde el lugar de decir... abramos las puertas y las ventanas del partido para no jugar más a la chique y para que todos esos colorados que lo que dicen los números es que se han ido, que no han confiado más en el partido, puedan sentir que tienen una opción para volver. Y en eso estamos enmarcados. Anunciaste la precandidatura después de un final de año 2023 que había sido muy agitado para ti, por la información esa que entregaste en Fiscalía sobre el caso del pasaporte que se expidió a Sebastián Marcet a fines de 2021, cuando eras subsecretaria de Relaciones Exteriores. Aquel testimonio detonó, no sé, una de las peores crisis de este gobierno, provocó las renuncias del canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Interior Guillermo Maciel, el relevo de Roberto Lafluf como asesor del presidente Lacalle Pou. Mi pregunta es, aparte de lo que ya dijiste, ¿cuánto pesó aquel episodio en la decisión de postularte? Yo no puedo decir que ese episodio definió mi postulación. Por supuesto que todo, de alguna manera, las cosas que pasan, en alguna manera pueden ser causantes, porque todo tiene varias causas, nada tiene solo una causa,
pero no puedo decir que eso fue lo que definió mi candidatura. Yo siempre he separado lo político, y lo dije también cuando fui a declarar y a la salida. Para mí, por un lado, están los asuntos de la justicia y por otro lado está la política. Más allá de que en este momento, y lamentablemente, vemos que todo está demasiado entreverado para mi gusto. Vemos senadores y legisladores opinando de una manera muy fuerte, que para mí eso no le hace bien a la República, en contra de decisiones de la justicia o mismo en contra de periodistas, vamos a decirlo así también, que son cosas que no nos podemos acostumbrar. Yo en ese sentido soy muy republicana, muy respetuosa de las instituciones, y por un lado, y así me lo tracé yo, está la justicia, y por el otro lado, por otro carril corre la política. Entonces, cuando uno está de alguna manera involucrado en una causa que está en lo penal, tiene el derecho y hasta el deber de defenderse. Y eso fue lo que yo hice en Fiscalía. No lo hice pensando en voy a sacar rédito político de una cosa que en general, si uno lo piensa, quizás va en contra de la lógica política, ¿no? En todo caso, si yo hubiese pensado con cabeza política, quizás no tendría que haber hecho lo que hice. Lo hice pensando lo hice porque era lo que debía hacer. ¿Esa investigación sigue abierta? Dice que sí, esa investigación sí, lo que vi es las últimas novedades que tengo, las tengo por la prensa, pero sí, sigue abierta. En el Partido Colorado ven que con la precandidatura tú estás intentando limpiar tu imagen. ¿Has visto ese comentario? No lo vi. Hay muchos comentarios que no... Mira, yo antes contestaba a todos los comentarios que no tienen, digamos, un remitente o una persona que los dice. He decidido que si hay algún comentario para contestar, está bueno que la persona diga, saber quién lo dice. No sé si tú me puedes decir quién hizo ese comentario. No, pero en general creo que en Filas Coloradas hay como cierto desconcierto con la precandidatura y y en el tren de pensar hipótesis que puede haber atrás, dicen, puede ser un intento por limpiar su imagen con aquel hecho que se había dado y que tanto revuelo había generado. Sobre ese punto, ¿contestás? No, sí, por supuesto, no. Yo ya fui clara con respecto a por qué, y me parece que es una manera también de hacer política que tiene que tener, que puede ser una opción y que debería ser una opción. Decir, lo que está bien, pero lo que está mal. Somos un partido que yo creo que la coalición es una buena herramienta. Yo trabajé, milité por la coalición, integré la coalición, pero eso no significa que uno no pueda decir, los principios no los voy a negociar. No se trata de limpiar lo que para mí está limpio. Para mí mi nombre o mi accionar siempre estuvo limpio. Lo dije desde un primer momento y lo sostengo. Así que no es por ahí. Es por el lado de decir, el partido creo que necesita esta opción. Una mujer, que obviamente al ser la primera generar las resistencias normales de todo lo que es por primera vez, es más, seguro va a ser más difícil o va a tener más resistencias para mí que para la que venga después de mí, y bienvenido sea. Está bueno notarlo eso, ¿no? Cuando tú lanzaste la precandidatura no había ningún nombre femenino en la oferta colorada. No lo había en esta y no lo ha habido nunca, no lo había ni siquiera en la fórmula del partido. Ahora hay dos. Ahora hay dos, es cierto, ahora vemos dos. Ahora, vayamos a cómo te posicionas. En discursos de tu campaña estás haciendo énfasis en que el Partido Colorado precisa un candidato colorado y no rosado. Sí, lo he dicho y lo sostengo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, más que nada, y mirando los números, que no mienten, los números de las encuestas, pero también los números de los resultados que hemos tenido, que el partido, para ser un partido realmente útil, o un partido que tenga más allá de los cargos que podés ocupar, que tenga una posición decisiva y constructiva para una coalición y para el país, tiene que estar bien plantado en lo que es, en sus principios, en sus valores, y de esa manera aportar a un gobierno y a una coalición. Por eso me parece que es importante que el candidato, más allá de decir el día de mañana vamos a integrar una coalición, que es una opción muy válida y que yo también apuesto por eso, que se haga desde los principios del partido. Que sí puede, que marcar diferencias de posturas o tratar legítimamente de que la posición
que nos marca la historia, pero sobre todo con esa historia que tenemos que proyectar también nuestro futuro, sea lo que prime y no en todos los casos decir amén. Eso no significa ser desleal. Pero, ahí está. Vamos por partes. Primero, ¿hay una alusión a alguno de los otros competidores en la interna? No, para nada. Yo no, y en eso quiero ser clara. No, porque una lectura que se hizo fue, acá está aludiendo a Andrés Ojeda, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de que él dijo que su principal referente en política era el presidente Luis Lacalle Pou. Fue una frase que quedó marcada, ¿no? Sí, eso yo lo marqué que bueno, que más allá de que no tengo nada que decir de Andrés Ojeda y en otras cosas que se dijeron de la campaña, del financiamiento, etcétera, no tengo elementos para decir que sea así, y yo a Andrés Ojeda lo conozco de la militancia del partido y me parece una buena cosa que un joven como él esté dando la pelea, y eso lo valoro positivamente. Sí es cierto que ese comentario me llamó la atención. Me llamó la atención que no se encuentre en un partido como el Partido Colorado un máximo referente político. Eso es lo que dije, pero de ahí a decir que él es un candidato, eso nunca lo dije ni lo diría. ¿No es un candidato rosado? No, es un candidato del Partido Colorado. Después hay que ver cómo siguen las cosas, ¿no? Ese comentario sí, como dije, me llamó la atención porque tenemos una historia riquísima de referentes muy importantes, tanto recientemente como en el pasado, que podemos encontrar para decir que son los máximos referentes políticos de una colectividad como la Colorada, ¿no? Volviendo entonces a cómo analizás el papel que jugó el Partido Colorado en este gobierno, ¿cuál es la síntesis? ¿Le faltó marcar más perfil? En algunos temas me parece que sí, que quizás le faltó marcar más perfil, pero hay que ir también a lo que le pasó al partido, porque el Partido Colorado, a los 4 meses de asumir el gobierno, pierde de alguna manera, no pierde, pero bueno, sí, su líder principal, quien había ganado la interna por amplio margen, que era el candidato de la Renovación, que había generado mucha expectativa, mucha esperanza y mucha confianza en el electorado, da un paso al costado de la política. Ernesto Talvi. Casualmente el ministro de Relaciones Exteriores, con quien tú trabajabas, con quien yo como trabajé, subsecretario. Pero bueno, toma esa decisión personal de retirarse de la política. Y eso, por supuesto, que también jugó un papel, porque ese sector, que era el sector mayoritario, que era Ciudadanos, quedó sin su líder, quedó sin su fundador, quedó quien le dio esa impronta. Y eso, por supuesto, que influyó también en el futuro del partido, o en el devenir del Partido Colorado en la coalición. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que las decisiones del sector mayoritario no tenían la impronta del líder que había hecho que ese sector ganara. Y eso no es poca cosa. Entonces, un liderazgo no se puede transmitir. Él no se puede, cuando Ernesto Talvi da un paso al costado, no transfiere esa confianza que la gente le había tenido a él, ¿no? Como un candidato que fue realmente una revelación en su momento, a quien había quedado o a quienes habían quedado en el sector. Es más, Ernesto no ha vuelto a hacer declaraciones políticas, y más allá de alguna puntual, pero yo no sé si le preguntamos a él si está conforme con lo que ha sido el comportamiento del sector que él dejó, ¿qué diría él, no? El sector que tú integrabas. El sector que yo integraba, pero yo lo integraba como varios de ese sector también, por un liderazgo que nos enamoró de alguna manera, o por un liderazgo o por una impronta que había venido también, a ver, porque vayamos un poco para atrás, fue el propio Jorge Valle quien lo había ido a buscar para que asuma ese compromiso y que nos había entusiasmado a varios con esa candidatura, que después vimos confirmado que realmente fue muy buena, ¿no? Y yo también puedo decir que su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue excelente y dio buenísimos resultados en el poco tiempo, pero con un trabajo muy intenso en el que le tocó estar. Y que para mí ha sido un honor acompañarlo en ese tiempo. Después fue una decisión política que fue más que nada, me parece que primó mucho lo personal en Ernesto. Otra frase fuerte tuya, dicha la semana pasada en este acto que tuvo lugar en la Casa del Partido Colorado y en el que participaron todos los precandidatos.
los precandidatos y las precandidatas. En general se estaba priorizando la unidad, ¿no? La armonía entre los diferentes postulantes. Cuando te tocó hablar, tú dijiste que venías a romper con tanta dulzura, ¿no? Cortar con tanta dulzura. Y entonces dijiste, por ejemplo, que trabajabas para dejar atrás un partido obsecuente que prioriza la seguridad de los cargos por sobre la verdad y los principios. Es lo que no queremos para un partido. Bueno, pero... a ver. Estuvo duro ese golpe. Primero, destacar que fue... Vamos por parte. ¿Qué es eso de obsecuente? Y bueno, yo creo que a veces en política, lamentablemente, y yo lo puedo decir porque yo estoy en política no como un medio de vida, sino más bien como una forma de vida, y me parece que eso es algo que no se da en todos los casos, ¿no? Pero lo que quise decir es justamente lo que dije, que en este periodo, y de vuelta voy porque el sector mayoritario perdió a su líder, o se fue su líder enseguida de ganar la elección. De acuerdo, pero una cosa es que, no sé, no tuviera peso político como para influir en la marcha del gobierno, porque había perdido a su líder renovador, etcétera. Otra cosa es decir que fue obsecuente. No, yo no dije que fue obsecuente, yo digo que no queremos un partido obsecuente. Bueno. Y a veces en los discursos uno tiene que ser también firme con las palabras para decir, nosotros queremos un partido colorado, que sea un partido colorado. Pero también dijiste... Orgulloso, ¿no? Que nosotros no somos el Partido Nacional, no somos el Frente Amplio, y de alguna manera tenemos que ser un poco los que fiscalizan un poco también en el gobierno. ¿Y eso de que el partido prioriza la seguridad de los cargos por sobre la verdad y los principios? Tampoco dije que eso es lo... No puedo decir que el partido lo priorice, sí puedo decir que muchas veces es lo que se prioriza. Y en este periodo de vuelta hoy, con un líder que a los 4 meses se fue, quedó también un sector que en algunos casos sí fue lo que pasó. Y en algunos cambios que hubieron en el gabinete, etcétera, lo pudimos ver, que no fue quizás lo más prolijo en ese sentido. Pero acá está de telón de fondo la falta de apoyo que se dio de parte de Ciudadanos a ti en el caso Marcet. Y bueno, eso fue un ejemplo. Eso fue para mí, y por supuesto que me parece que el partido, el sector Ciudadanos no estuvo a la altura en ese caso. A ver, yo doy un paso al costado del ministerio, no porque me hayan pedido la renuncia, sino porque ante la situación política me parece que era también el manoseo del nombre y todo lo que se estaba viviendo ameritaba un paso al costado para no seguir generando esa turbulencia que se estaba generando y que de alguna manera fue una decisión que iba a ver con la política y no de reconocer o de otro tipo. A ver, yo no renuncio por haber hecho, como lo dije, algo incorrecto, algo ilegal, que nunca pasó, y creo que hoy está claro y va a terminar de quedar claro cuando termine esta investigación, que estoy convencida que va a terminar, no puede terminar de otra manera que no sea con el archivo, como siempre, o por lo menos en mi caso, porque estoy muy tranquila que no hice absolutamente nada y que no tuve nada que ver con ese caso. Pero pararse arriba de eso para generar, desde mi propio sector, por un cargo, porque en el fondo eso fue lo que pasó, fue por un cargo que había venido de la mano de Ernesto Talvi y que bueno, que Ernesto Talvi no estaba, entonces había cargos que se necesitaban quedar libres, digamos. Que fue también, si nos vamos más para atrás, a Carlos María Uriarte le pasó un poco lo mismo, en una situación que no lo dejó expuesto así como a mí, que eso creo que fue lo más duro, pero que también fue un hombre de Ernesto Talvi. Ministro de Ganadería en ese caso. Ministro de Ganadería. Pero bueno, ahora son tiempos de mirar para adelante. Esas son cosas que ya pasaron, que implican también para mí un crecimiento y un aprendizaje muy grande, que me llevaron a una situación de decir, sigo en la política, me dedico a la actividad privada, me quedo en mi casa enojada con la política y bueno, y finalmente dije, voy a dar la pelea porque entiendo que la política es una buena herramienta, que es algo necesario, que tengo mucho para aportar, y más con todo este crecimiento que me tocó vivir, que hay que sacarle lo positivo que es, bueno, levantarse, seguir caminando
aprender de las cosas que a uno le pasaron y fortalecerse. O sea, yo siento que hoy soy una mujer política que al haber vivido todo lo que viví, soy una mujer política mucho más fuerte para encarar lo que se viene. Romina tiene una cantidad de preguntas para sí. hacerte. Vamos a la pausa y después venimos con esa segunda parte de la entrevista. Ya seguimos, estamos con Carolina H., precandidata a la presidencia de la República en el Partido Colorado. Carolina H. viene marcando un perfil propio como precandidata a la presidencia para las elecciones internas del Partido Colorado. Con ella estamos conversando esta mañana, estamos conociendo por qué decidió dar este paso y de qué manera se posiciona. Romina, ¿vas tú ahora? Sí, vayamos a la candidatura. Carolina, a ver, ¿tenés estructura como para competir en la interna? Hemos armado una estructura interesante. Por supuesto que no es no me quiero comparar con los demás candidatos, pero sí estamos armando una estructura interesante. Yo le comentaba a Emiliano que hay mucha gente que se está sumando, que es la primera vez que está encabezando un proyecto político. O sea que eso a mí, por lo menos en lo personal, me entusiasma. Me parece que sumar al partido, que es sumar también a la política, no tanto de los dirigentes tradicionales, sino de personas, de las bases, ¿no? De personas de militantes colorados o de colorados que hoy han dicho, bueno, vamos a dar ese paso de encabezar un proyecto político electoral. Y en ese sentido, en varios departamentos tenemos gente con ese perfil. Pero también hay viejos, ¿no? Viejos dirigentes, digamos. También hay viejos. Sí, estoy pensando del exdiputado Guillermo Fachelo, por ejemplo, que volvió al Partido Colorado. Estuvo en el Partido de la Gente y volvió al Partido Colorado. Exactamente, sí. Y que lo tenemos trabajando, que está trabajando con nosotros, que nos está dando una mano muy grande y además que obviamente conoce el partido desde los 17 años que integra el Partido Colorado, más allá de que después sí es cierto que fue uno de los fundadores o el fundador, ¿no? del partido, bueno, uno de los fundadores del Partido de la Gente. ¿Qué le aporta ese apoyo? Y le aporta conocimiento, le aporta conocimiento también de electoral y partidario y experiencia, ¿no? La experiencia, cuando uno habla a veces se deja de lado, se pone todas las fichas en la juventud, pero la experiencia también es muy importante. Esa parte de dejar de lado al que tiene experiencia, que muchas veces se pasa, ¿no? Están divididos en ese sentido los precandidatos colorados, ¿no? Digo, pensando, Andrés Ojeda apunta a que es la renovación, que ya las viejas estructuras partidarias no cuentan, digamos, o no tienen el peso de antes. Y después están los otros precandidatos que van más con una visión más clásica o convencional de estructura, ¿no? Aparato. Yo creo que es ni todo lo uno ni todo lo otro. Me parece que uno necesita, o que los grupos necesitan de todo. Es cierto que estamos en otra época, no es todo estructura, en eso tiene razón Andrés Ojeda, o capaz que se le da demasiada importancia a la estructura, se cree que solo con no es solo con estructura, no es solo tampoco con solo juventud. Uno necesita en todos los grupos que cada uno aporte desde sus fortalezas. Pero para ir definiendo más el perfil de este espacio, de esta precandidatura, ¿qué otros nombres conocidos por la gente te apoyan, están contigo en el equipo? Bueno, tenemos a Daniel Ordóñez, que también es un colorado que hace mucho que no está en la militancia, pero que ha sido un gran militante colorado de otros tiempos. Después me acompaña la edil Débora Hollander, que es también de mi grupo político. Después Marcos Valle en Río Negro, que ha sido un referente del departamento de todas las horas. Después estamos formando grupos muy interesantes en el interior. Tenemos a Andrés Klein en Paysandú, que es el presidente del Club de Remeros de Paysandú y que está haciendo un trabajo muy interesante, con mucho entusiasmo, también por primera vez sumándose a un proyecto político encabezado por él. Después tenemos en Florida también al edil Pablo Patrón, que ha sido edil también con el grupo de Amaro, pero ahora nos está acompañando a nosotros. Y bueno, con otros perfiles, no siempre es la gente tan conocida, sino
sumándose. Para mí es importante eso, es agrandar la portera del partido. Me parece que el partido últimamente un poco sí se ha achicado y que es necesario abrirlo, ¿no? Que es necesario abrirlo a todo aquel que quiera sumarse dentro de los parámetros del grupo, ¿no? ¿Qué Obviamente. rol tiene o podría tener Pedro Bordaberry? Pensando en que sos una de las dirigentes que más vínculo mantiene con él. Siempre se ha señalado eso. Sí, mi primera participación electoral fue en Vamos Uruguay, en el 2014, con una lista hacia las internas, que fue la primera lista que sacamos en una interna, y bueno, y después integré Vamos Uruguay hasta que él integré el CEN por Vamos Uruguay, el Comité Ejecutivo Nacional, que lo integro hace ya 10 años, hasta que Pedro Bordaberry da un paso al costado, que es cuando finalmente nos sumamos y fundamos Ciudadanos con Ernesto Talvi. Pedro Bordaberry ha sido muy claro en cuanto a que él en estas internas no va a apoyar a ningún candidato en especial. Lo ha hecho en declaraciones públicas, o sea que en ¿Pero realidad... qué te dijo a vos? ¿Por la confianza que tenés y por...? No, lo mismo que dijo en las declaraciones públicas. Digo porque también Así que... sobrevuela dentro de las hipótesis, hay dirigentes que dicen, bueno, capaz que Pedro Bordaberry está pensando en presentarse al Senado en octubre, por ejemplo, y bueno, y acá tiene una forma, una primera llegada a partir de la presentación de Carolina H. como él precandidata. Tiene llegadas por varios lados, no solamente por acá, por su trayectoria en el partido, porque ha sido uno de los últimos líderes importantes que ha tenido el partido, ¿no? No creo que... Pero eso que él ha declarado ha sido lo que él declaró, obviamente, que yo le estoy muy agradecida por su apoyo en momentos que me parece que él se la jugó, y eso también hace que él tenga ese liderazgo que mantiene. También pienso que sería buenísimo que él mañana esté en el Senado, cuando el partido no le dio el visto bueno en la campaña pasada, cuando él manifestó que quería abrir una lista al Senado. En Ciudadanos fui una de las únicas, si no la única, que estuvo a favor de que pudiese competir con una lista al Senado, en el entendido que eso era bueno para el partido, y no solamente para el partido, sino para la política, porque es un político reconocido por su capacidad de trabajo, etcétera, por todas las filas, ¿no? Lamentablemente después le dijeron que no, o sea que... ¿No lo verías mal que ahora lo reintente? Aunque no compita en las elecciones internas. No, yo no creo que eso sea un impedimento, es más, no lo es. No es un impedimento. Tú reivindicás fuertemente a Jorge Valle. Sí. Con quien además tenés vínculos familiares. ¿Esa es tu impronta entonces? Carolina H. Ideológicamente se mueve en el vallismo de Jorge, en el de la 15, etcétera. Yo reivindico a Jorge Valle ideológicamente y también personalmente. Creo que fue un político que rompió estructuras, y eso me parece que es importante también, que pateó el tablero. En cuanto al vallismo, yo creo que el vallismo va mutando con el tiempo, o sea, no mutando el vallismo, no sus principios sus principios, sus pilares, eso no muta, pero sí las distintas soluciones que el país necesita en las distintas épocas, porque eso, lo que era bueno para el país hace 100 años no era lo que era bueno para el país cuando gobernó Jorge Valle, no era lo que quizás es bueno para el país ahora, y el vallismo se trata de eso, es de interpretar el país del momento para proyectarlo hacia el futuro. Entonces el propio Valle de Ordóñez hoy no volvería a ser seguramente lo que sí fue bueno cuando le tocó gobernar. Yo creo que Jorge Valle fue un político auténtico, un político honesto, con una austeridad republicana que tenemos que destacar más en los tiempos que vivimos, y que hizo honor a la libertad con su vida, que le tocó estar firmemente peleando contra la dictadura, que fue perseguido tanto por la guerrilla como por la dictadura, que ha dado un ejemplo al político. Fue un gran político con mayúsculas. Y en cuanto a lo ideológico, sí, él me dio ese consejo que siempre repito, que es: cuando tengas alguna duda del camino, el camino es donde haya más libertad. Y me parece que ese es lo que nos debe guiar a todos los políticos. Por eso, la pregunta venía porque tenemos también a Gabriel Gurméndez en el Partido Colorado colocado en ese lugar. Entonces...
Y bueno, y me parece que lo que abunda no daña en ese sentido. Podemos ser, yo, Gabriel Gurméndez, me parece que también fue un hombre que acompañó a Jorge Valle en su gobierno. Y ojalá seamos siempre muchos más. ¿Pero por qué cada uno por su lado? ¿Intentaste un acercamiento, un apoyo a la precandidatura de Gurméndez inicialmente? Yo he tenido varias conversaciones, creo que en política eso es hasta sano, conversar con todos. Después va a haber otra segunda etapa y obviamente que están los canales abiertos de conversación, de eso se trata también la política. En este momento estamos... No estar en distintos caminos o armando los distintos escenarios no significa estar en contra. ¿Tú sí hay que marcar diferencias. ¿Hasta el 30 de junio llegás? Sí, claro que sí. No, digo, pues se han bajado precandidaturas en el Partido Colorado, ¿no? Sí, se han bajado, cosa que también es normal en la política, pero yo estoy acá para llegar hasta el final. Pese a que la intención de voto tuya es de las más bajas. 1% de los colorados, dice la encuesta de Cifra, ¿no? En un partido que a su vez tiene una escasa intención de voto de 7%, etcétera. Yo las encuestas les tengo respeto, las miro, pero tampoco son... Hay muchas diferencias. El Partido Colorado es un partido que, como dijiste, tiene poca intención de voto, o sea que hay mucho margen de error, la muestra es chica. Sí, la de equipos marca 4% cuando se pregunta con un escenario dado, ¿no? Claro, marca 4, después la de Cifra anteriormente me había dado mucho más. Y yo creo que la verdadera encuesta, aunque suene cliché, es el día de la elección. Así que para eso estamos trabajando. No necesariamente para ganar, sí para crear un espacio. Bueno, obviamente que lo que uno pretende es ganar, ¿no? Es ganar la interna, pero este es el comienzo de algo a largo plazo. Este es el comienzo de un sector en el partido que quiere pisar fuerte con una impronta diferente y que vemos que hay lugar para que se forme. Yo tengo mucho más futuro que pasado en política, por mi edad. Entonces, esto es... para mí la política es una vocación muy grande. Entonces, sí estamos armando algo a futuro. También, ¿no? Enseguida completamos la entrevista con Carolina H. yendo a puntos de lo programático. En la entrevista central estamos hoy con Carolina H., precandidata a la presidencia de la República en el Partido Colorado, abogada, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Bolonia, que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores al comienzo de este periodo de gobierno entre 2020 y 2022. Romina. Vayamos a las propuestas. A ver, una de las principales propuestas de campaña que has planteado es llevar adelante una reforma del Estado, ¿no? Una propuesta que a tu juicio, bueno, ningún gobierno ha podido implementar realmente. ¿En qué se diferencia tu propuesta de otras que se han intentado y que han quedado en el camino? Yo creo que esa es algo que es primordial. Me parece que todo el resto de las propuestas dependen de que el Uruguay realmente pueda encarar una verdadera reforma del Estado, que es la madre de todas las reformas. Y de eso depende también que empezamos a tener un crecimiento que supere este magro crecimiento que estamos teniendo en las últimas décadas de promedio 1-2%, del déficit fiscal, de que no tengamos que pagar estos impuestos que son de primer mundo con servicios que son de tercer mundo. El Uruguay tiene una carga impositiva sobre el PBI de 26,5%, mientras Suiza tiene un 27%. Yo viví en Suiza y créanme, me atendía, todo lo que usaba eran servicios públicos y eran de primera calidad. Entonces no puedo decir que uno nunca paga contento los impuestos, pero realmente no tenías nada que quejarte, ¿no? Entonces me parece que el Uruguay tiene que empezar tiene que encarar esa reforma. ¿Pero eso qué implica? ¿Achicar el Estado? Eso implica, en primer lugar, reducir la plantilla de funcionarios públicos. A ver, no reducirla en lo que ya está, pero sí pensar en tener a largo plazo y empezar a no cubrir vacantes que se generan año a año para tener un número de funcionarios públicos acorde a nuestro tamaño y a nuestra población. Todos los candidatos anuncian lo mismo cada elección. Sí, pero no lo hacen.
Bueno, a eso voy. Exacto, yo creo que esto tiene que ser un Después verdadero... termina habiendo fórmulas intermedias, ¿no? Bueno, de las vacantes, algunas sí, pero creo que otras ahí hay no. que ser tajantes. Si yo tuviese que decir, bueno, decime un énfasis que querés poner, si realmente queremos ser un país desarrollado, tenemos que encarar eso con seriedad y tenemos que comprometernos a eso. Hay en áreas del Estado donde, por otro lado, faltan recursos, ¿no? Por eso es importante también, pues lo ha hecho Conrado Ramos, lo ha dicho cuando ha dejado el cargo, y él ha dejado un plan en ese sentido que me parece que fue un plan muy bueno que hay que implementar también, que es el tema de que se pueda trasladar de un lado para otro, que hoy no se puede por el tema de las compensaciones y cómo está compuesto el salario de los funcionarios públicos, no se puede hacer. Eso es algo que hay que hacer también. Lo que dejó ya planteado Conrado Ramos, que ocupó el cargo que ocupó y que ha dejado esa hoja de ruta para después poder... Cuando Jorge Valle deja la presidencia de la República, el país tenía 220.000 funcionarios públicos. Ese año hubo un déficit, no son casualidades, hubo un déficit fiscal de los más bajos, de menos del 1%, y hubo un crecimiento mucho más alto también. En el año, ahora cuando en el 2019 el Frente Amplio deja al gobierno de la coalición arriba de 300, más o menos 308.000 funcionarios públicos, cuando el censo del año pasado lo que nos dice es que la población no ha crecido, y es clarísimo que lo que sí ha crecido muchísimo es la tecnología. Entonces, recordemos que cuando se hizo la reforma tributaria por el Frente Amplio, quien era el ministro de Economía, Danilo Astori, declaraba en forma contundente: tenemos un exceso de funcionarios públicos que hay que combatir si queremos bajar para bajar los costos del Estado. No se hizo. Este gobierno lo deja de vuelta con 305.000. Se hizo un plan ingresan, no se cubren todas las vacantes, pero no se pudo cumplir porque hoy tenemos todavía casi que el mismo número que dejó el Frente Amplio. ¿Por qué lo pones como prioritario este tema y esta parte de la reforma del Estado, que sería la reducción de la plantilla de funcionarios públicos, en relación a lo que son las preocupaciones de la gente, ¿no? Piensa en los grandes temas, seguridad y lo que tiene que ver con el narcotráfico concretamente. A ver, la situación de la pobreza infantil, temas que están en el tope esas son las principales preocupaciones que yo comparto. Si me decís cuáles son las principales preocupaciones, las comparto. Y aparte nos despertamos hoy con una noticia espantosa, con un niño baleado de 11 años. Yo tengo un hijo de 11 años. A mí realmente esas cosas te movilizan todas, ¿no? Pero más allá de eso, pobreza infantil y seguridad, sin duda, es lo que hay que atacar primero. El tema es el cómo. Y para que realmente pueda haber los recursos necesarios, que son necesarios, porque nadie duda que esto necesita recursos. Y esto también abre otro paréntesis, que no solamente es la cantidad del gasto, sino también miremos la calidad del gasto. Pero para estar en condiciones de hacer esos gastos, el Estado tiene que mirarse a sí mismo y exigirse a sí mismo también. Y poder decir si nosotros tenemos que priorizar y ser un Estado eficiente para poder encarar esos temas que por supuesto que son principales. Yo no digo lo más importante es esto para poder ocuparnos efectivamente de lo otro y como se debe. ¿Eso debería implicar un giro más liberal de la economía? ¿Entendés que eso es lo que hace falta? ¿Perdón? Un cambio a nivel de la conducción económica, ir por un lado, por una corriente más liberal, por una posición más liberal. No sé si ponerle así etiqueta de liberal. Yo lo que creo es que tenemos que ser un Estado más eficiente, que creo que ese es el gran desafío que tiene el país de acá en adelante. Y tenemos que empezar por ahí porque los números son clarísimos. Nueva Zelanda, con 5 millones de habitantes, una producción parecida a la nuestra, tiene menos de 100.000 funcionarios públicos. Y eso nos tendría que también interpelar. Nosotros por año el Uruguay genera más o menos 15.000 vacantes por renuncia, etcétera. Perdón, sí, renuncia, fallecimiento, jubilación. Si nosotros, Álvaro Delgado está proponiendo no llenar algunas vacantes, yo creo, pero tenemos que ser mucho más ambiciosos en ese sentido y que sean muchos más. Él habla de 15.000. Él habla de 15.000. Yo creo que en un periodo de gobierno que se generan 75.000 vacantes, perfectamente podemos no llenar 60.000. Tengamos en cuenta que el presupuesto del Estado, el 67% se destina a salarios. Dice uno de nuestros oyentes, sí, esa reforma que está planteando implica reducción de la cantidad de ministerios. No debería implicar eso. Casualmente hay una propuesta por ese lado, en el caso de Carolina H., crear un nuevo Ministerio de
comercio, industria y servicios. ¿Qué es esto? Bueno, otra de las cosas que me parece que el Uruguay, para tener un crecimiento un verdadero crecimiento como país y dar un salto hacia el desarrollo que tenemos que plantearnos y que todo el sistema político está de acuerdo, es una mejor inserción internacional. Y en ese sentido el Uruguay no tiene una institucionalidad en el tema de comercio. Y a mí me tocó verlo claramente en Cancillería. Hay otros países que además son competidores nuestros y que tienen una mejor posición en ese sentido, que tienen una institucionalidad clara en el comercio, que es la que fija la hoja de ruta y la estrategia comercial. Y nosotros me parece que tenemos que ir en ese sentido, tener un Ministerio de Comercio, pero que sea también de Comercio, Industria y Servicios, que sea el que vende al Uruguay, que no puede ser el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía tiene una función más de contralor y no de promocionar o de vender al Uruguay. Entonces, en ese sentido me parece que ese ministerio, que implica también fusionar ministerios, porque yo estoy en contra de crear más burocracia, yo creo que tenemos que ir al revés, y no por tener un Estado más chico, tener un Estado más eficiente. En este planteo desaparece el Ministerio de Turismo. De Turismo y Industrias. Y todo queda en la órbita de este nuevo ministerio, que es Comercio, Industria y Servicios. Está bien, pero en cuanto a cantidad de ministerios, se baja uno. Dos. Digamos. ¿Dos? Bueno, uno, tenés razón. Sí, se baja uno que engloba a otros dos. Sí, y yo también. Y en ese sentido también, si vamos a hablar de ministerios, y uno que se está hablando mucho, que es el Ministerio de Justicia, también me parece que no es una buena idea crear otro ministerio. En ese sentido, me parece que no es lo que el Uruguay necesita seguir. Sé que es una propuesta que varios correligionarios comparten y que también se comparte desde otras filas, pero me parece que tenemos que ser tajantes en que, bueno, miremos realmente, empecemos por ahí, por el tema de los funcionarios públicos que mencioné, para después seguir. Hay que darnos otro tipo de debates en el futuro, que puede ir también por una reforma administrativa del Estado y ver si realmente toda esa duplicación de funciones en cada intendencia de los 19 departamentos con esas estructuras enormes, la necesitamos como país o nos está restando. Son discusiones que en el futuro tienen que darse y nos tenemos que dar los uruguayos si queremos tener un país realmente que quiera pararse fuerte como un país desarrollado. Tú vas a un nivel mucho más profundo. Eso quizás para un debate que entiendo que debe darse en el futuro. No lo estamos dando, por más que la gente que nos está asesorando mucho nos lo ha nombrado, pero nosotros lo dejamos para una segunda etapa, en todo caso, para algo que tiene que debatirse hacia el futuro. O sea, una reestructura del Estado en su conjunto, abarcando también las intendencias y eliminando superposiciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos una dirección de cultura con más de 1.000 funcionarios, cuando París y Nueva York tienen menos de 800 funcionarios. Y después tenemos el Ministerio de Educación y Cultura. Después tenemos, cada intendencia tiene su dirección de cultura y así se duplican en muchísimos casos, o en casi todos, en cada intendencia. A ver, tenemos que pensar, ¿necesita eso el Uruguay o lo necesita más el sistema político? Y eso creo que es una discusión que tenemos que darnos sinceramente, porque el político, si nosotros estamos en esto es porque queremos un mejor país y a veces la política te encierra en decir, bueno, terminás haciendo las cosas por cargos políticos. Estábamos preguntándole a Carolina H. a propósito de su futuro después de las internas, pero eso queda para ese momento, para una vez que estén arriba de la mesa los resultados. Carolina H., gracias por acompañarnos esta mañana. No, al contrario, un gustazo acompañarlos. Nos reencontramos.